Buenas, y ha llegado el momento. En este vídeo voy a comentar mis 10 videojuegos favoritos a día de hoy en 2025. Y digo a día de hoy porque ya sabéis cómo es el paso del tiempo. Hay títulos a los que el tiempo no les sienta demasiado bien y acaban dejando un pozo un poco más vacío que otros videojuegos que de hecho con el paso de los años ganan mucho de cara a los jugadores. Esto simplemente es una percepción del final de año y que espero que os guste. Una percepción que, por cierto, como siempre quiero remarcar, se basa en videojuegos que me he pasado o que he jugado. Hay algunos títulos importantes de este año que de momento pues no han tenido mi tiempo disponible, como veas el caso de Metroid Prime 4 y algunos videojuegos adicionales que se han quedado por el camino, al menos a día de hoy. Así que los voy aparcando por ahí y más adelante pues ya os iré comentando si hubiera cambios, pero la cuestión es que tampoco incluyo en esta clase de listas los remasters, videojuegos que son literalmente el mismo pero con una capa de gráficos nueva. Esos videojuegos los omito para dar paso sobre todo a la novedad, porque creo que 2025 ha sido un año estupendo, sobre todo para esa segunda línea de videojuegos que no partían como favoritos y que de hecho pues así ha sido, han sido algunos de mis videojuegos preferidos, pero bueno, vamos al lío. El puesto número 10 de hecho queda para un videojuego que yo en lo personal creía que se iba a situar entre mis 5 favoritos, pero no ha sido el caso. Se trata de Abowed, el videojuego de Obsidian, un título que si bien no es tan impresionante en cuanto a nivel mecánico ni tampoco tiene tantas posibilidades como veas el caso de otro videojuego del estudio como es The Outer Worlds 2 lanzado este mismo año, aún y así me acabó calando bastante, lo suficiente como para darle 2 pasadas. Me pasé este videojuego 2 veces a lo largo de este año y la verdad que no me arrepiento de ninguna de esas partidas porque en lo personal lo que es el sistema de juego, lo que es el sistema de movilidad, pese a que a muchos les pueda parecer tosco, a mí me parece divertidísimo. Fueron horas muy bien invertidas, todo se ha dicho. Disfruté muchísimo cada pasada, disfruté mucho completando cada misión y viendo los diferentes finales que te aporta este videojuego. De hecho me quedo una pasada más en la máxima dificultad, a ver cuándo me animo, pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo y a que le des una oportunidad porque de hecho no ha parado de actualizarse y de seguir mejorando. El puesto número 9 se lo voy a dejar a Ghost of Yotei, un título que en lo personal creo que mejora mucho a su entrega anterior, Ghost of Tsushima, que fue a su vez uno de mis videojuegos favoritos del año 2020. Este, sin embargo, tiene que quedar un poco más abajo en la lista porque al fin y al cabo pierde un poco el factor novedad, pero mejora en todo lo demás. El sistema de misiones, la banda sonora que me parece espectacular y portentosa. Os invito a que le deis una vuelta, sobre todo el tema principal de Atsu, la protagonista, porque de hecho está muy bien compuesta. Además, cabe decir que precisamente la protagonista y personajes secundarios me parecen mucho más carismáticos, además de un mejor desarrollo de personajes a lo largo del videojuego y también pues un sistema algo más profundo en lo que es el desarrollo de técnicas, mejoras y todo ese tipo de cosas. Un videojuego que de hecho me acabé completando al 100%, tengo sacado el platino de este videojuego y me faltan días de espera todavía para jugar a esa expansión de la que ya se está empezando a hablar. Ojalá llegue pronto para seguir disfrutando de este maravilloso universo. El puesto número 8, sin embargo, estaba reservado para mi padre, estaba reservado para Doom Dark Ages. Estamos hablando de un videojuego que muchos dicen, oye, ¿cómo lo puedes tener en tus favoritos o cómo te ha gustado tanto si es peor que Doom Eternal? Bueno, eso sería discutible en según qué caso, pero la realidad es que Doom Eternal es uno de los mejores videojuegos first person shooter que se han realizado en la historia, es decir, llegar a esos niveles es difícil o casi imposible incluso para el propio Slayer. Todo os ha dicho que aún y así este videojuego me lo disfruté muchísimo, no deja de ser un videojuego frenético, muy bien compuesto, con una banda sonora que sigue a la altura pese a que cambiaron de compositor y además pues un plantel de escenarios absolutamente impresionante, donde el diseño de enemigos sigue ganando muchísimos enteros y donde incluso la estructura de historia me ha gustado en cierto modo más que los anteriores videojuegos, pero bueno, es una cuestión meramente personal. Yo pensaba que este videojuego iba a estar más arriba, pero es que ha sido un año bastante complicado incluso para él. Pero este año ya sabéis que al final he dado mucho pie sobre todo al factor novedad, más que a videojuegos ya conocidos, y por ello el puesto número 7 lo he dejado para First Berserker Kazan, un título que seguramente muchos no tengáis en vuestras listas, porque es un videojuego que quizá ha pasado un poco desapercibido para la mayoría, aunque al principio todo el mundo estaba babeando con este título, y yo en lo personal creo que cumplió de sobra con las expectativas. Un videojuego estilo Souls, ahora mismo muy accesible para
para todo el mundo, pero que en su dificultad origen, cuando yo me lo pasé, la verdad que era un videojuego bastante más que complicado, todo se ha dicho. Y bueno, si os gustan videojuegos, por ejemplo, como los de la saga Nioh, este para vosotros debería de ser un imprescindible, por un diseño de niveles exquisito, muy bien llevado. También se ha dicho que hay momentos bastante frustrantes, pero aún así es un poco santo y seña de esta clase de videojuegos, al igual que también cabe decirlo, una estructura visual y sonora absolutamente brutal, con ese estilo anime que a mí la verdad me ganó desde el minuto 1, así que ahí queda. Y efectivamente nuestro monito tenía que tener un hueco en el vídeo. Donkey Kong Bonanza lo dejo para el puesto número 6 y creedme que me hubiera gustado tenerlo más arriba porque es un título divertidísimo. Es un título que me ha dado una cantidad de horas de diversión absolutamente brutal, destrozando todos esos escenarios, encontrando todos y cada uno de los fósiles, todas y cada una de las bananas hasta completar el 100% del videojuego base, más todo el contenido que han puesto a posteriori. Pero bueno, una maldita pasada. Es un videojuego que os invito a que disfrutéis si tenéis una Nintendo Switch 2. Para mí se ha convertido en el primer y absoluto imprescindible de esta nueva plataforma lanzada en 2025. Y creo que seguramente es un videojuego absolutamente imprescindible incluso con el paso de los años. Un título que perfectamente podría ser de las mejores plataformas que se han lanzado a lo largo de las últimas décadas. Así que si os gusta el género, por favor, necesito que le deis unas buenas horas a este videojuego. Y a partir de aquí ya viene lo duro, viene lo delicado. Puesto número 5 para Blades of Fire, un título que estoy plenamente convencido que el 99% de las personas que me estáis viendo, incluyendo creadores de contenidos y compañeros que están por aquí, no van a poner en su lista, ni siquiera aunque tuvieran que hacer un top 20. Es una cosa plenamente personal. Es un videojuego que sé que a la gente le tira muy para atrás porque se le ha puesto la etiqueta de otro Souls más, aparte de tener una estética visual como un poquito añeja que nos recuerda mucho a esos videojuegos de PC que se lanzaban a principios de los 2000. Y bueno, pues al final cabe decir que sí, tiene todo el sentido del mundo porque precisamente es como una secuela o digamos continuación indirecta de uno de aquellos clásicos que se lanzaron, y creo que en ese apartado lo acaba consiguiendo. Creo que coge la esencia de esos videojuegos añejos de otra época y creo que por esa parte es por lo que me ha acabado gustando tanto, así se ha dicho. Porque es un videojuego que en realidad no es otro Souls. En realidad es como una especie de punto híbrido entre el God of War de 2018 y un Souls de toda la vida. Es como un punto dulce intermedio, con ese rango de desafío, pero que aún así también te permite pues tener una experiencia más narrativa, más cinematográfica en determinados aspectos, y creo que el videojuego, conforme más vas avanzando, más te va ganando. Y ya, si te lo quieres completar todo, es una absoluta delicia. Así se ha dicho, un videojuego que creo que se ha sido bastante injusto con él, y hay que decir que tampoco lo que es el marketing en torno a este ha ayudado demasiado. Es como un videojuego que han dejado muy olvidado, encabezando precisamente un vídeo que subí hace poco con los videojuegos que más se han pasado desapercibido en 2025. Os invito a que os paséis por este canal precisamente para que vayáis al análisis que le hice a Blades of Fire, porque ahí os digo todo lo que tengo que decir acerca de este título. Un juegazo que tiene que estar en esta lista. El puesto número 4 está reservado para Hell is Us. Este sí sé que muchos lo tenéis en vuestra lista de favoritos precisamente porque me hicisteis caso y acabasteis dándole una oportunidad a este grandioso videojuego que ha sido de lo más desapercibido que ha pasado en todo el año. Una completa locura de videojuego donde, ya sabéis, no tenéis ninguna clase de indicación de lo que tenéis que hacer, más allá de un par de pistas escritas que podéis consultar de vez en cuando. Pero la cuestión es que es un videojuego tan bien desarrollado y tan bien creado que incluso sin tener todo ese contenido indicativo de cuál es tu siguiente paso a dar, se sigue desarrollando de una manera fluida. Es un videojuego donde realmente no te vas a perder durante tanto tiempo porque tiene un muy buen diseño, una muy buena estructura que hace que el jugador no se sienta un inútil, porque es una de las cosas de las que más peca esta industria, crear videojuegos pensando que la gente no sabe lo que tiene que hacer nunca. Y este videojuego lo demuestra, que un videojuego bien estructurado, que un videojuego bien creado, que un videojuego hecho con cariño puede llegar a alcanzar esas cotas de calidad
y luego pues ofrecer una experiencia de usuario muy satisfactoria, porque sí, el videojuego tiene un acabado artístico brutal, un acabado gráfico que está mejor de lo que mucha gente se puede llegar a pensar, incluso donde más puede llegar a flojear, que es en el sistema de combate, más bien porque es simple que otra cosa, realmente es algo bastante satisfactorio porque al final te va dejando un poco de desahogo entre puzzle y puzzle que te incluye este videojuego, pero en fin, también tenéis un análisis completo subido en este canal, podría estar hablando horas acerca de este videojuego, pero os invito a que tan pronto tengáis la oportunidad le deis un espacio de vuestro tiempo porque acabará valiendo mucho la pena. Y por favor, os invito a que lo juguéis sin guías, a que lo juguéis sin ninguna clase de indicación. Vivid la experiencia que os han propuesto, que me lo vais a agradecer. El puesto número 3, he de decir que me duele porque, como digo, ha sido un año bastante complicado. Lo dejo para Kingdom Come Deliverance 2. A principios de año yo pensaba que este iba a ser mi videojuego favorito. Me refiero, es uno de los primeros títulos que jugué. Me dieron una clave de acceso anticipado y yo la verdad que no daba crédito a lo que estaba viendo en este videojuego. O sea, me parecía absolutamente imposible y sobre todo con esos niveles de calidad, que luego se supo que la producción no era especialmente cara, pero aún así es un repaso a cómo debería funcionar el universo de videojuegos RPG. A día de hoy conceptuamos RPG como un videojuego en el que tienes estadísticas de ataque y defensa y a lo mejor tomas alguna decisión al final para ver uno u otro desenlace. Pero la realidad es que esto es realmente lo que le da sentido a la palabra RPG, a ese conjunto de palabras, mejor dicho, que al final nos engloban la posibilidad, ¿no? Nos engloban que tú en un videojuego de estas características tendrías que poder decidir en muchas situaciones, en muchos momentos, lo que le sucede a tu personaje. No solamente editarle para que tenga una cara u otra, no se trata de eso. Se trata de que realmente tú tengas incidencia en los acontecimientos, de que el mundo cambie en base a tus decisiones y en base a tus actos. Y eso en este videojuego lo notas. Para mí este es el videojuego de mundo abierto reactivo que mejor se ha diseñado en toda la historia, porque realmente es reactivo. Tú haces determinadas cosas o dejas de hacer determinadas cosas y luego con el paso del tiempo ves las consecuencias a lo largo y ancho de todo ese universo. Uno de los videojuegos mejor creados de los últimos 5 años y de toda la generación. Vamos a resumirlo de esa manera. Es difícil de entrada, es un videojuego que al final te acaba abrumando, pero una vez le pillas el punto, verás que no hay nada igual en esta industria. Por ello, y aunque me duela, puesto número 3. El puesto número 2 tiene que ser para Split Fiction, un videojuego que perfectamente podría haber estado en el puesto número 1 de este año o de cualquiera de los 5 anteriores que nos abarca esta generación de consolas. Porque hay que decirlo así, este videojuego es una oda a los videojuegos. Este título nos permite vivir situaciones variopintas que todos hemos conocido a lo largo de nuestra historia. Hay momentos que nos recordarán a Metroid, a Mega Man, hay otros que nos recordarán a esos clásicos juegos de naves, hay otros que nos recordarán pues a esos videojuegos de acción en tercera persona, a otros videojuegos grandes de plataformas, a videojuegos narrativos. Tiene de básicamente todo lo que se le puede pedir a esta industria, con un modo cooperativo que no es opcional, es un modo que es lo que le da esencia y gracia a estos videojuegos y que de hecho ya sabéis que es completamente gratuito. Si tú tienes el videojuego puedes invitar a quien quieras, incluso aunque no lo tenga comprado, con lo cual yo tengo que invitaros a vosotros a que juguéis este videojuego tan pronto os sea posible, que gracias a Dios ha sido un completo y absoluto éxito y sin lugar a dudas uno de los juegos del año. Un título que si os gusta este mundillo, si os gusta este universo, si os gusta lo que son los videojuegos en sí mismos, no podéis dejar pasar, porque creo que incluso supera al videojuego anterior de este mismo estudio, como es el caso de It Takes Two, en básicamente todos los apartados, y quedaría para realizar series, películas y todo lo que os apetezca, porque la verdad es un universo apasionante con un desarrollo final jamás visto en la industria. Una auténtica maravilla que tengo que dejar para el puesto número 2. Pero es que el puesto número 1 estaba cantado para bastante gente.
Expedition 33 ha sido mi videojuego favorito de este año y la verdad, la cosa era bastante complicada. Cualquiera de los 3 títulos anteriores podría haber sido perfectamente mi videojuego favorito de este año o de años anteriores. Pero este título particularmente tiene una cosa que difícilmente se encuentra en esta industria. Prácticamente todo lo que hace, lo hace de manera sobresaliente. Salvo la zona de plataformas, ahí la verdad que tendría alguna que otra discusión con el estudio, pero bueno, dejando ese apartado a un lado, cabe decir que es un videojuego maravilloso en todas sus facetas. Especialmente, fijaros que la que más voy a destacar es la banda sonora y por supuesto el apartado artístico. Más allá de que el videojuego, en lo que es el aspecto jugable, es impresionante, que de hecho incluso ha convencido a gente que no es precisamente fan de los videojuegos de rol por turnos tradicionales que vienen desde Japón. Aquí se ha hecho todo perfecto. Es el alma visual de Lost Odyssey, el alma de los agentes interactivos en el combate como pueda ser Super Mario RPG y también pues algunos elementos clásicos de la saga Final Fantasy que aparecen aquí. Es como si cogieras todo eso, lo agitaras y te saliera un cóctel básicamente perfecto. Una composición general brutal, que no se siente rellena en ningún momento. De hecho, el contenido, abro comillas, secundario, el contenido menos importante te lo dejan para una vez prácticamente acabas el videojuego, donde realmente se tienen que situar las cosas en algo opcional. Es un videojuego bien estructurado prácticamente de principio a fin, que si no habéis jugado todavía, no sé a qué estáis esperando. Os invito a que lo hagáis incluso si no sois fans de este género. Y aquí pues estamos esperando de hecho a que siga viniendo más contenido de esta auténtica obra maestra que ha hecho historia. Y así cierro mi top 10 de videojuegos favoritos de este 2025. Una lista que ha sido muy difícil de realizar, todo se ha dicho. Ha sido un año muy compensado en prácticamente todos sus meses y en todos sus bloques. Al fin y al cabo también recalco que hay algunos videojuegos que todavía no he jugado. He mencionado Metroid Prime 4 como podría mencionar otra serie de videojuegos pendientes que han sido también muy importantes para la gente. Pero bueno, grosso modo estos videojuegos son a día de hoy los que más tengo en la retina, los que más de hecho me gustaría volver a jugar en algún momento o tener una excusa para regresar a ellos. Pero debo decir que me he quedado bastante vacío simplemente seleccionando 10, así que os invito a que os quedéis un poquito más porque ahora voy con otros 10 videojuegos que también han estado pugnando por entrar aquí y que de hecho en cuanto al valor que tienen algunos de ellos no tienen nada que envidiarle a otros que acabo de comentar. Así que pónganse cómodos porque vamos con los fuera de lista. Y es que ha sido un año lleno de magia. Empezó con el videojuego que estáis viendo ahora mismo, Dynasty Warriors Origins, que ha sido portada de muchos vídeos en cuanto a lo que es la introducción que tenemos establecida para el canal. Un videojuego Musou que posiblemente dentro del género es el que más me ha gustado, con permiso precisamente de este otro, de Hyrule Warriors La Era del Destierro, un título que he disfrutado a final de año, Dios sabe cuánto, y que de hecho ha estado muy cerca de entrar en el puesto número 10, ha sido posiblemente el videojuego que más cerca ha estado porque han sido unas horas muy productivas y de hecho no para de llegar un contenido además de muy buena calidad. Pero también cabe decir que ha sido un año muy importante para Xbox y me he tenido que dejar fuera 3 videojuegos en total. Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, videojuego muy espectacular, y sobre todo South of Midnight, un videojuego que en el apartado artístico posiblemente sea de lo mejor del año y que también me hubiera gustado situar entre los 10 primeros. Cabe destacar también otros videojuegos como Mafia The Old Country, un título que he tenido muy presente a lo largo de este tiempo y que también tenéis analizado en este canal. Videojuegos de Game Pass como por ejemplo Balf for Pit, que ayer comentaba precisamente como uno de los grandes destacados del año, también ha estado a punto de colarse en la lista de videojuegos favoritos, así como otros con los que me he divertido bastante. Veas el caso de Assassin's Creed Shadows, que si bien es cierto que no soy especialmente fan de esta licencia ni de esta franquicia, con este me divertido más que con los 2 anteriores. Pero también quiero destacar Shinobi Arte de Venganza, un videojuego absolutamente imprescindible del 2025 que también ha estado a punto de colarse en esta lista, sobre todo por su aspecto jugable y el arte visual, sin olvidarnos de otros como Silent Hill F, que si bien es bastante cuestionable en algunos aspectos, yo la verdad que me lo pasé muy bien. Os invito a que en la caja de comentarios vosotros repaséis cuáles han sido vuestros videojuegos favoritos y el año que viene veremos más. Un saludo.